Todo, absolutamente todo en este universo es vibración, es energía, es información. Cuando tú piensas en algo, estás emitiendo energía, una vibración, una frecuencia. Cuando tú sientes algo, estás emitiendo una frecuencia. Y toda frecuencia se dispara hacia el universo de manera aparentemente infinita, pero tarde o temprano vuelve hacia ti. Y esto es porque toda frecuencia de energía, una vez que es disparada, tarde o temprano, rebota y regresa a la fuente emisora. Por lo tanto, cada pensamiento que tú tienes, sea bueno o sea malo, inevitablemente regresa hacia ti. Si en este momento de tu vida te das cuenta de esta gran y absoluta verdad, serás más cuidadoso con los pensamientos y los sentimientos que fluyen a través de ti y que se expanden hacia todo el universo. La vida que tienes en este momento es un reflejo exacto, una calca perfecta de lo que es tu mundo interior. Tal como el ser humano es por dentro, es el mundo que manifiesta en el mundo externo. Por lo tanto, la auténtica forma de transformar nuestra propia existencia consiste en el arte de saber qué pensamientos y emociones emitir. No nos damos cuenta de lo fácilmente manipulables que somos en nuestra conciencia. Un simple cambio de música, un simple cambio de información en el mundo que nos rodea es capaz de transformar la frecuencia vibratoria en la cual nos encontramos. Supongamos que un día tú te despiertas con una actitud muy positiva y con la idea absoluta de tener un día grandioso y extraordinario y con la firme disposición de mantener esta energía. Sin embargo, observas o te das cuenta o te llega una noticia negativa sobre el mundo o sobre la política o lo que tú quieras. Automáticamente en ese instante te enganchas con el pensamiento negativo. Y todo comenzó desde el instante mismo en que decidiste ponerle atención a esa noticia. Automáticamente comienzas a activar esa frecuencia y la disparas hacia todo el universo. A partir de ese momento, sin darte cuenta, ese día ya se ha transformado en otra cosa muy diferente a la que tú querías. Lo interesante de esto es que sucede de tal manera en que ni siquiera recuerdas que esto sucedió. Y después, para colmo del día, tratas de recordar qué es aquello que salió mal y acabas por decir y pensar que esto de la ley de atracción, que esto de la creación de la realidad, que esto de la ley de la asunción y del poder del pensamiento es una mentira, es una falacia, porque por más que lo has intentado, nunca obtienes resultados. El problema aquí no es la ley de asunción, no es la ley de atracción, no es el poder del pensamiento. El problema con el cual te estás enfrentando es un problema de memoria, ya que al no ponerte atención a ti mismo y al no observar tus propios pensamientos y sentimientos, caes víctima sin darte cuenta de ti mismo y de esos pensamientos negativos. Simplemente sé honesto contigo mismo, sé honesto contigo misma. ¿Cuántas veces al día te olvidas de ti mismo? Actúas simplemente de manera automática conforme las circunstancias van sucediendo en tu vida. Si por un instante de verdad te detuvieras a autoobservarte, te darías cuenta de una manera muy sencilla de esos patrones de pensamiento que mantienen tu realidad tal cual se encuentra en este momento. Para poder observarte de manera asertiva y lograr la transformación, es muy necesario que logres observarte, pero de una manera que no sea crítica, de una manera en que no emitas juicio alguno. Es decir, si en este momento estás observando, por ejemplo, un color negro, no pienses juzgándolo como, es el color negativo de la oscuridad. Simplemente estás observando un color negro.
Y si estás observando un color blanco, simplemente pues piensas o te das cuenta que es blanco. Pero en el instante en que dices, es un blanco que significa la pureza del ser y del universo, ya estás en ese momento criticándolo o juzgándolo. Primero debemos de aprender a percibir nuestro mundo, nuestra realidad y principalmente a nosotros mismos de manera fenomenológica, es decir, de manera descriptiva pero sin juicio. Porque en el instante mismo en que te preocupas por emitir un juicio, ya sea bueno o malo, sobre ti mismo, caes en una especie de triángulo, en una especie de círculo vicioso del cual, créeme, nadie, absolutamente nadie puede salir. Por lo tanto, la próxima vez que te estés observando y te des cuenta que tienes un pensamiento negativo, no te ataques ni te empieces a insultar a ti mismo diciendo, y estoy de nuevo pensando de manera negativa, qué tonto soy, qué idiota estoy. Porque en el instante mismo en que estás haciendo eso, no significa que estés creando esa realidad, aunque obviamente sí. Lo realmente preocupante es que al hacerlo no estás transformándola. No estás realizando esa transformación debido a que la estás juzgando. Aprende a observarte a ti mismo sin juicio alguno, simplemente obsérvate. Imagina o trata de hacerlo como si fueras una tercera persona que está observando un personaje. Es simplemente un personaje en este juego extraordinario o en esta película llamada vida. Por ejemplo, vamos a suponer que te llamas Daniel. Entonces simplemente en este día o el día de mañana simplemente trata de observar qué es lo que piensa y lo que siente Daniel sin juzgarlo, simplemente obsérvalo. Cuando hagas este ejercicio y si lo haces de esta manera, comenzarás a ver los mecanismos mentales y los pensamientos que generan, que producen la realidad que está viviendo Daniel. Pero tú no eres Daniel, tú eres la conciencia absoluta, tú eres el universo mismo percibiéndose a través de una forma humana, a través de una personalidad y de una identidad llamada Daniel. Cuando logras realizar esta diferencia, cuando se logra esta diferenciación entre tu ser real, entre el observador y el observado, es en ese mismo instante en donde se puede lograr la transformación, porque en ese instante logras desapegarte de la ilusión del yo, de la ilusión del ego, y es a partir de ese momento en que todo puede comenzar y de hecho todo va a empezar a transformarse. Pero el primer paso consiste en poderte observar de manera acrítica, sin juicio, es decir, fenomenológica. Al principio, vas a empezar a darte cuenta de estos patrones de pensamiento y es muy probable que empieces a desesperarte un poco. Sin embargo, créeme que en el instante mismo en que comienzas a observarlos de manera acrítica, de manera totalmente sin juicio, de manera inocente y pura, esos patrones de pensamiento se van a empezar a transformar. Tan simple y sencillo como, por ejemplo, te encuentras en una circunstancia en donde estás preocupado. Si aprendes a observarte y darte cuenta de este personaje que has creado y de ese yo imaginario, de ese ego, de esa personalidad, y te das cuenta que ese personaje que llamas tú es el que se encuentra preocupado, a partir de ese instante dejarás de preocuparte porque el que está observando no está preocupado. La persona que está preocupada no eres tú, es el personaje que estás interpretando en este momento en la realidad de tu vida. Así de poderosa es nuestra capacidad de observación y de transformación. Y una vez que logramos dominar esto, créeme que entonces puedes crear o sintonizar o seleccionar la realidad que tú deseas experimentar, pero la diferencia es que lo vas a hacer de manera consciente. Si me has entendido, si he logrado hacer que comprendas esto que te estoy diciendo, te darás cuenta que en este maravilloso universo
no pueden existir víctimas. Cada persona en realidad tiene un enemigo y su propio enemigo es la historia personal que se cuenta todos los días. La historia de ese personaje que día tras día trata de alimentar y de justificar sin darse cuenta que está atrapado en una ilusión, porque el ego, el yo, es la raíz del sufrimiento de este universo o de cuerpo del dolor. Porque si lo analizas de manera profunda, te vas a dar cuenta y vas a llegar a la pregunta: ¿quién está sufriendo? El ser no puede sufrir. Sin embargo, el personaje que has creado sí puede sufrir. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es simplemente una invitación, una manera en que busco inspirarte a que logres esa transformación dentro de ti mismo, dentro de ti misma. Y todo comienza con la completa y pura honestidad dentro de tu ser. Así que te invito a observarte de manera crítica, te invito a observar este grandioso y extraordinario personaje que has creado, porque una vez que logras observar ese personaje, entonces tienes la capacidad de cambiar la historia de ese personaje. Muchas gracias por escuchar.